En un rincón olvidado de Maine, entre muros de piedra caliza y arcos góticos, se alza un orfanato cuyo nombre ha quedado enterrado en el silencio. Durante más de 4 décadas, este refugio, una fachada de caridad, albergó más de 300 niños, cada uno de ellos con sueños que se desvanecieron en la oscuridad. ¿Qué ocurrió con estos pequeños que llegaron llenos de esperanza, solo para ser tragados por un sistema que prometía amor y cuidado? Nuevos documentos han emergido de las sombras, revelando una capa de horror que nos hiela la sangre. Casi un siglo después, el descubrimiento de libros de registro ocultos nos muestra que muchos de esos niños nunca volvieron a ser vistos. Entre sus páginas, una correspondencia inquietante sugiere que la Madre Superiora y un médico asociado estaban involucrados en prácticas que solo podemos describir como monstruosas. Algunos se quedan con nosotros por su propia enfermedad. El tratamiento es severo, pero necesario. Se lee en las notas un eco escalofriante de lo que realmente sucedía tras las puertas cerradas del orfanato. La comunidad, ajena a estos atroces experimentos, miraba hacia otro lado, mientras las voces de las criaturas que allí habitaban se difuminaban en susurros. Con cada capítulo que desenterramos, la historia se vuelve más sombría. Un testimonio de un sobreviviente revela cómo los niños eran utilizados como conejillos de indias, sometidos a tratamientos sin aprobación, todo en nombre de la fe. ¿Qué tipo de Dios permite tales horrores en su nombre? La red de complicidad se extiende más allá de las paredes del orfanato. Un oscuro tráfico humano, un encubrimiento que apuntala el horror, donde cada moneda donada alimentaba un sistema de crímenes encadenados. A medida que se revela la verdad, los ecos de la melancolía y la tisis se entrelazan con la historia. Podemos imaginar el terror de esos niños en el silencio de la noche, esperando que alguien viniera a rescatarlos. La respuesta yace en los oscuros secretos de la diócesis, en las sombras que aún cubren la ciudad. Hoy, en este primer capítulo de la macabra historia de la dinastía Espinosa, cada niño sigue gritando en silencio. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de lo que se ha mantenido oculto por generaciones? Mantente con nosotros, porque lo que está por venir no solo revelará el horror ocurrido en ese orfanato, sino que nos llevará a una red de complicidades que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. El eco de la revelación pasada resonaba en las paredes del orfanato, pero lo que vendría a continuación sacudiría los cimientos de todo. Como si un velo se hubiera rasgado, un nuevo documento apareció. Un crujiente papel amarillento que contenía anotaciones de la Madre Superiora. Era más que un simple registro. Era un testamento de horror. Los niños que no pueden soportar la verdad son considerados fallidos. C. Debe hacer lo necesario para el bienestar de la comunidad, decía. Un nudo se formó en el estómago de quienes leyeron esas palabras. Los ojos de un grupo de investigadores se encontraron, llenos de incredulidad. Sabían que esto iba más allá de prácticas médicas cuestionables. Se trataba de una purga silenciosa. Los niños que sufrían de alguna enfermedad, ya fuera tisis o histeria, no solo eran tratados con severidad, sino que desaparecían, como sombras arrastradas por la oscuridad. Aquellos que aún guiados por la luz de la esperanza se negaban a aceptar su destino, eran considerados una carga. La idea de salvar a la comunidad se había convertido en un abismo de inhumanidad. Era un día gris cuando se filtró una grabación. La voz temblorosa de uno de los supervivientes resonó en la pequeña sala
donde se revisaban los altos muros de piedra caliza. Las novicias susurraban entre ellas. Si un niño desaparecía, lo daban por muerto. Pero yo escuché, lo llevaban al sótano. Sus manos temblorosas se aferraban a un viejo trozo de papel que había logrado esconder. La angustia era palpable. La multitud de asistentes respiraba con dificultad, cada uno sintiendo en su pecho el peso de esa verdad. Las sombras de la diócesis se cernían como un espectro sobre la comunidad. Murmullos crecieron, llevando a la gente a cuestionar el silencio de las autoridades. ¿Por qué nadie había intervenido? ¿Por qué el obispo permanecía impasible ante tales atrocidades? Una macabra complicidad llenaba cada rincón. Las donaciones de fieles, los rituales de separación y los murmullos en las vísperas, todo se entrelazaba en una red oscura, donde cada moneda se convertía en complicidad. Y entonces, el golpe final. A medida que seguían desenterrando la historia, un investigador tropezó con un archivo que contenía nombres de personas influyentes, de familiares de aquellos niños. Se trataba de una lista que conectaba a la Madre Superiora con miembros de la alta sociedad, con políticos y médicos. El tráfico, susurraron, y el terror se apoderó de la sala. Más que un simple orfanato, esto se había convertido en una tapa que cubría un horror exponencial, uno que abarcaba toda una red de corrupción. Las flechas de la incredulidad se disparaban hacia cada rincón del pasillo. No puede ser. ¿Hasta dónde llega esta tragedia?, se escuchó entre los murmullos apagados. El asombro era palpable. Un silencio pesado que colmaba el aire. Lo que para muchos había sido solo un antiguo orfanato, ahora se transformaba en un monstruo de 1000 cabezas. Esos inocentes, aquellos niños que habían sido traídos a un lugar que prometía amor, estaban atrapados en una telaraña de engaños que abarcaba mucho más de lo que se imaginaba. El capítulo se cerró con un estremecimiento, un desencadenante de la realidad aún más sombría. La pregunta flotaba en el ambiente. ¿Qué pasaría si sus propias almas estaban en juego? ¿Serían estas revelaciones el motor que encendería el fuego de la justicia? ¿O solo el inicio de una verdad aún más aterradora? Las páginas de esta historia aún estaban llenas de secretos. La verdad estaba al borde de ser revelada, y todos sentían que el verdadero horror apenas comenzaba. El aire en la sala era denso, casi palpable. Los investigadores, aún aturdidos por los últimos hallazgos, intercambiaron miradas de alarma. Una mezcla de incredulidad y horror corría como un río subterráneo entre ellos. Pero lo que los esperaba iba a superar todo lo que habían imaginado. «¡Mira!», exclamó uno, señalando una carpeta polvorienta en el rincón de la sala. Estaba cubierta de telarañas, como si el tiempo hubiese intentado ocultar su contenido. Con manos temblorosas, el investigador la recogió y la abrió con un crujido inquietante. Las páginas amarillentas revelaron documentos que apuntaban a algo mucho más escalofriante. Eran cartas escritas por médicos de la diócesis, al parecer a alta voz, tratando de justificar prácticas más allá de cualquier ética médica. Se ha indicado que algunos niños, por su condición, necesitan un tratamiento especial. Suspender la conciencia es el primer paso, leía una de las notas, con instrucciones sobre métodos que desdibujaban la línea entre la medicina y la tortura. Si es necesario, se tomarán medidas extremas para garantizar su salvación y la de la comunidad. Se añadía. Un susurro de espanto recorrió la sala.
Todos sintieron un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué significaba realmente esto? El tratamiento especial sonaba más a un eufemismo para prácticas horribles. Las muertas miradas de esos niños ya no eran solo fantasmas del pasado, sino parte de un oscuro presente que se negaba a ser olvidado. Las autoras de estas cartas están conectadas con la institución, murmuró uno de los asistentes. Se cernía un aire de desesperación, mientras las miradas fatídicas empezaban a girar en círculos, preguntándose cómo habían podido ignorar tantas señales. La comunidad había estado ciega, y ahora el dolor de aquellos infantes podía transformarse en su propio horror. De pronto, una novicia entró apresuradamente en la sala. Su rostro mostraba desesperación, y cada paso resonaba como un tambor en los corazones de los presentes. «Deben venir. Han encontrado algo más. Algo terrible», gritó, antes de que la inercia de los investigadores se rompiera y comenzaran a seguirla. Atravesaron el pasillo hasta llegar al sótano del orfanato, un lugar evocado por murmullos y leyendas. La puerta se abrió con ruido chirriante, revelando un espacio sombrío, casi sepulcral. Y ahí, en medio de un clima de horror palpable, se erguían filas de frascos y botellas. Un olor penetrante llenó el aire, un hedor que olía a descompuesto. «Esto es una botella de...», comenzó a decir una voz, pero el eco fue ahogado por la revelación que se presentó ante ellos. En una mesa central, algunos de los frascos estaban etiquetados con nombres, notas médicas que documentaban condiciones cada vez más alarmantes, pero uno de los frascos destacaba por encima de todos. Se encontraba marcado con el nombre de un famoso político, un digno hijo de la región que había creído en la caridad del orfanato. «¿Está esto conectado a él?», balbuceó un investigador, sintiéndose cada vez más abrumado. Las conexiones comenzaban a tejerse, unas que llevaban hacia una red más oscura aún. La idea de que figuras prominentes estuvieran involucradas les golpeó con un peso inaguantable, pero la revelación no detenía su curso. Justo cuando el eje de la conversación empezaba a tomar forma, un estruendo resonó desde el fondo del sótano. Una figura, desfigurada de temor y aún cubierta de sombras, hizo su aparición entre estanterías desordenadas. «No lo hagan», aulló. Su rostro reflejaba un punto de quiebre. Sus palabras se deslizaban entre sollozos, como si hablara de un horror conocido. «No pueden salvarlo. No pueden». La sala quedó en silencio asfixiante, donde cada uno de ellos sentía que el aliento se les escapaba. Miradas de confusión se cruzaron, pero el terror era palpablemente compartido. ¿Qué había detrás de esta súplica frenética? ¿Qué verdad arrastraría a la comunidad a la oscuridad total? La tensión se llenó en el ambiente, mientras la figura se veía más acorralada, como si la verdad que llevaba pesara más que cualquier carga. Este momento era crucial, un giro que podía cambiarlo todo. En ese instante algo se rompió, y todos supieron que aún había más secretos escondidos en las sombras de aquel orfanato. Cada uno, junto a sus descubrimientos recientes, se sentía como si estuvieran al borde de caer en un interminable abismo de horror. ¿Podrían soportar la verdad que se avecinaba? La historia apenas comenzaba, y el eco de las revelaciones resonaba más fuerte que nunca. El aire se volvió más pesado, y la tensión era palpable. Todos los presentes seguían al hombre desfigurado, que temblando y con los ojos desorbitados, parecía haber sido arrastrado de una pesadilla. «No lo hagan, no pueden salvarlo»,
repetía, su voz resonando como un eco aterrador en las paredes del sótano. Era como si cada palabra que pronunciaba marcara un nuevo punto de inflexión, creando un silencio denso en la sala, donde incluso el sonido de la respiración parecía un ruido estridente. Los investigadores intercambiaron miradas de confusión, temerosos de lo que podría desatarse. ¿Salvar a quién?, preguntó uno, su tono mezclando curiosidad y miedo. La figura se aferró a un frasco, su rostro un remolino de desesperación. El niño, el que fue llevado, ellos lo quieren para algo peor. Fue entonces cuando una ráfaga del viento frío recorrió la habitación, como un símbolo de lo que estaba por venir. De repente, un estruendo resonó desde el fondo del sótano, y todos se volvieron hacia la puerta. Era como si la propia estructura del viejo orfanato estuviera reaccionando ante lo que se estaba revelando. La figura entre sollozos cayó de rodillas, como si la realidad de su supervivencia dependiera de ese acto. «Miren», gritó una investigadora, apuntando hacia una esquina oscura donde algo parecía sobresalir de la sombra. Era un grupo de libros desgastados, ocultos parcialmente por el polvo, pero no estaban solos. Había otros frascos, más pequeños, dispuestos, en fila, como si esperaran ser examinados. Con manos temblorosas, comenzaron a abrir los libros. Las páginas amarillas estaban cubiertas de manuscritos callados pero explosivos. Practicar la empatía es un pecado, a veces desenfrenado. Los débiles deben ser apartados para asegurar la fortaleza de la sociedad, decía uno de los textos, reforzando cada miedo que había comenzado a tomar forma en sus corazones. La comunidad que había donado, que había creído en un refugio para los abandonados, ahora se encontraba en el centro de un relato siniestro. Los murmullos crecieron en intensidad mientras los investigadores lograban digerir lo que estaban leyendo. ¿Cómo pudieron ignorar esto?, susurró uno, incrédulo. Las experimentaciones, los tratamientos especiales, todo diseñado detrás de una fachada de caridad que se desmoronaba ante sus ojos. Cada letra era una punzada de dolor. De repente, un llorido estridente interrumpió el espacio. La figura, que había caído, levantó su rostro del suelo, ahora empapado de lágrimas y sudor. «Ya no hay tiempo. Ellos vienen por él», gritó. Y con esas palabras, los rostros de los investigadores se blanquearon. Uno de ellos se lanzó hacia el grupo de frascos y comenzó a inspeccionarlos. «Son muestras», murmuró mientras desmantelaba cada etiqueta, revelando nombres, notas médicas que apuntaban a una red más oscura de lo que habían imaginado. «Todo esto está conectado con el político», exclamó otro, sosteniendo un frasco que mostraba un nombre conocido, un nombre que había sido sinónimo de esperanza para la comunidad. Esta gente ha hecho algo terrible. Pruebas lo han estado utilizando como un peón en algo mucho mayor. La figura ante ellos, agotada pero aún pulsante de energía, se retorcía como si se debatiera entre la vida y la muerte. Cada niño que se ha ido, cada niño que desapareció, fue por su ambición. «No serán los últimos», susurró con un hilo de voz, el pánico girando en sus ojos. Y en ese instante, un sonido repentino resonó en la puerta del sótano. Un rasguño, como si algo o alguien estuviera intentando entrar. La figura se encogió en pedazos, abrazándose a sí misma, mientras los investigadores se armaban de valor, preparándose para enfrentar una verdad que podría desvanecerse frente a ellos. Las luces parpadearon. La sala se quedó en un silencio mortal. Una pregunta asombrosa llenó el aire, por encima del susurro del viento.
Oh, ¿qué más nos están ocultando? ¿Acaso estaban a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre? El peso de la revelación solo comenzaba a caer sobre sus hombros, y las sombras a su alrededor se extendían, prometiendo un horror aún más profundo. El silencio en la sala se volvió un grillete, ahogando a todos con su peso. La figura temblorosa seguía insistiendo. El niño, no pueden dejarlo ir. Era un clamor desesperado. Los investigadores, paralizados por la tensión, se miraron, sus rostros pálidos y llenos de incertidumbre. ¿Quién era ese niño? ¿Qué peligros ocultos amenazaban su vida? De repente, un nuevo golpe resonó en la puerta del sótano, un estruendo que hizo temblar las estanterías. Los investigadores retrocedieron. La figura abatida se encogió en el suelo. Algo oscuro se avecinaba. El pánico llenó la habitación. Un investigador gritó: «¡Cierra la puerta!». Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento helado, dejando entrar una sombra. Un grupo de hombres de aspecto decidido irrumpió. Uniformes del Servicio de Salud Pública marcaban sus pechos. «¿Qué está pasando aquí?», exigió uno, con una voz que llevaba autoridad. Su mirada se movió entre las botellas y los frascos, y su rostro se tornó cena de color. La tensión se tornó en una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Eran salvadores o quizás parte del problema? Uno de los investigadores, aún temblando, se atrevió a explicar: «Encontramos documentos, cartas que indican tratamientos inhumanos, cosas terribles». El hombre de uniforme parecía dudar, pero su expresión se endureció al escuchar la palabra inhumanos. «Eso no puede ser», musitó, tomando un paso hacia el grupo, intentando contener el pánico que se estaba propagando. Mientras la discusión se intensificaba, un documento cayó al suelo. Era una vieja carta, arrugada y amarillenta. Uno de los hombres de salud pública la recogió. Su mirada se ensombreció al leer. «Esto es un informe médico», murmuró, su rostro palideciendo. «Habla sobre experimentos con niños y menciona nombres de políticos locales». Lentamente comenzó a enumerar. «El niño, el que fue llevado, su nombre está aquí. Además de otros, los registros muestran tratamientos, desmantelamientos completos de su identidad». Las palabras dejaron caer una losa de horror sobre todos. La figura encorvada levantó la cabeza, casi suplicante. «Debemos rescatarlo. No hay tiempo». El sonido de pasos resonando se hizo más fuerte. La presión en el ambiente se intensificó aún más. «¡Escúpelo!», gritaron varios investigadores, deteniendo al hombre de uniforme, intentando extraer lo que sabía. Sin embargo, el hombre, demasiado asustado por lo que había leído, empezó a temblar. «No, ellos... no puedo decir más», balbuceó, mirando como si el sótano estuviera lleno de ojos. Entonces, una verdad escalofriante surgió. Los tratamientos eran una fachada, una tapadera. Todos lo sabían, hasta la diócesis. La sala se quedó helada. Los murmullos se hicieron más intensos. La revelación se estaba expandiendo como el fuego en un campo seco. ¿Lo sabía el obispo?, preguntó un investigador horrorizado ante la posibilidad. ¿Qué tanto se sabía? La angustia se reflejaba en cada rostro. No se puede comprobar, pero sí hay rumores. Algunos creen que las donaciones se utilizaban para financiar estos procedimientos, contestó un hombre del grupo. La figura se levantó.
Sus ojos ardían de urgencia. «Él es el último, el que queda», gritó, apuntando hacia la oscuridad al final del sótano. «Si no lo encontramos pronto, será tarde. Lo llevan para...». Su voz se quebró. El terror inundó su rostro, como si el mero acto de pensar en ello fuera demasiado. El eco de sus palabras resonó en la sala, creando una atmósfera pesada. La comunidad estaba ante un misterio oscuro, una trampa que se extendía mucho más allá de lo que imaginaban. Cada segundo contaba. Los investigadores comenzaron a buscar en las esquinas, abriendo más frascos, escudriñando documentos. Pero la sombra del tiempo ya los había alcanzado, cuando el líder del grupo de salud pública mencionó la idea de contactar a las autoridades. Algo en el fondo del sótano resonó. Un ruido crujiente, como si algo se estuviera moviendo, provenía de un rincón sombrío. Todos se detuvieron, mirando nerviosos. «¡Rápido! ¡Vengan!», gritó quien primero escuchó el sonido. Mientras se acercaban, la tensión aumentó. ¿Qué descubrirían en ese rincón oscuro? La respuesta a sus preguntas parecía a un paso de ser revelada, pero también con un coste terriblemente alto. La sala estaba a punto de estallar en caos. ¿Podrían soportar lo que estaba a punto de suceder? El aire en el sótano era como una soga apretada. Todos temían lo que iba a suceder, lo que esa voz temblorosa estaba tratando de advertirles. La figura encorvada, aún aferrándose al frasco, parecía perderse en sus propios pensamientos, en un lugar donde el tiempo no existía. «Él está en peligro. El niño que buscan», gritó. El eco de su voz reverberó en las paredes frías, donde cada ladrillo absorbía su urgencia. Los hombres del Servicio de Salud Pública intercambiaron miradas, y algunos empezaron a moverse hacia el rincón de donde provenía el ruido. «¡Vamos! No hay tiempo que perder», uno de ellos instó, su voz resonando con una mezcla de mando y ansiedad, mientras los investigadores empezaban a reconocer nombres y conexiones. La figura, aún angustiada, gritaba: «Sí, no lo detienen. Los otros vendrán por él». De repente, un sonido desgarrador retumbó en el sótano. La puerta, que había sido forzada, se cerró de golpe, atrapando a todos dentro. Un frío helado inundó la habitación, y los destellos de luz empezaron a apagarse, como si la misma oscuridad se estuviera adueñando del lugar. «¿Qué está pasando?», murmuró uno, sus manos temblando mientras intentaba encender una linterna. En ese instante, mientras la tensión aumentaba, alguien tropezó al abrir un cajón, creando un estruendo que resonó como un grito en el silencio. Un investigador que había estado buscando frenéticamente algo entre los frascos encontró una pila de documentos arrugados. «¡Miren esto!», exclamó, levantando un papel amarillento que llevaba una inscripción fragmentada. «Prácticas, autorización, procedimientos». Las letras comenzaron a cobrar vida, y conforme las leían, comprendieron que eran notas escritas por uno de los médicos del orfanato. La Madre Superiora ha insistido en que todos los casos deben ser tratados con el enfoque adecuado. Aquellos que flaquean deben ser alejados para el bien de los otros, decía la nota, mientras un escalofrío recorría la espalda de todos. «Esto no es solo un trato humano, es un exterminio», susurró alguien, la voz cargada de horror. «No podemos permitir que esto continúe». La figura encorvada se enderezó, sus ojos llenos de lágrimas. «No entienden. Es más que esto. Ellos están llevando a cabo una purga». Los investigadores sintieron que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué implicaba eso? Con cada palabra,
la realidad se tornaba más oscura. Se armaban de valor, intentando descifrar el alcance de esas notas. Cuanto más leían, más se hundían en la desesperación. Los niños que son considerados imperfectos serán rechazados. No hay cabida para ellos en la comunidad. La presión aumentó y en un instante se escuchó un trueno ensordecedor. Todos se lanzaron hacia adentro, aferrándose a algo que pudiera anclarlos a la realidad. Fue entonces cuando, de una esquina oscura, un objeto metálico chorreó una luz tenue. Era un viejo proyector. ¿Qué es esto?, preguntó uno. Antes de que pudieran reaccionar, se iluminaron viejas imágenes en la pared, como sombras de un pasado oculto. Las imágenes mostraban a niños en condiciones horribles. Niños con miradas vacías, en sillas, con cintas atadas a sus brazos, conectados a frascos llenos de un líquido grisáceo. Le están haciendo pruebas. La voz de uno apenas era un susurro. La sala, llena de investigadores y personas del servicio, se quedó en un silencio atroz. El horror de las imágenes se extendió, como un manto pesado. La figura de antes se arrodilló. Todo era un engaño. A la comunidad le hicieron creer que eran historias de salvación, cuando en realidad era una selección. Sus palabras fueron como un grito rasgado, y cada investigador sintió el sabor amargo de la culpabilidad. En ese momento decisivo, mientras el horror de lo que veían les alojaba un nudo en la garganta, un nuevo golpe resonó desde arriba, como una alarma. La puerta del sótano comenzó a crujir, abriéndose ligeramente. Algo venía hacia ellos. Las miradas se tornaron hacia la abertura. Una figura se recortó contra la luz, una sombra familiar con una forma amenazante. «Deténganse, no pueden interferir», dijo siniestramente. Era el obispo, sus ojos fríos como la misma noche. La tensión se cortó en él. Aire como una cuerda, y todos sintieron que el fin estaba cerca. ¿Qué saben? ¿Qué han descubierto? La pregunta resonó ominosamente. Los investigadores se prepararon. La verdad finalmente estaba a punto de salir a la luz, pero la oscuridad se cernía sobre ellos, y cada segundo que pasaba prometía un desenlace aún más inquietante. ¿Podrían salir de ese lugar con vida? Los muros de piedra caliza parecían encerrar no solo el espacio, sino todas las mentiras ocultas que habían estado atrapadas, esperando ser liberadas. Las sombras danzaban y el silencio se volvió aterrador. Lo que iba a suceder a continuación cambiaría todo. La tensión en el sótano se tornó abrumadora. La figura del obispo en su sombría autoridad permanecía como un espectro en la puerta. «Deténganse, no pueden interferir», insistió, su voz cortante como un cuchillo. Todos respiraban con dificultad, como si el aire mismo estuviera cargado de terror. «¿Qué ha estado sucediendo aquí?», gritó un investigador, el miedo palpable en su voz. «¿Qué más se nos ha ocultado?». La sala tembló con su pregunta, el eco reverberando entre las paredes de piedra caliza. La figura encorvada, llena de agonía, alzó la voz. «El niño que se llevaron, no hay tiempo». Con un movimiento rápido, el obispo avanzó hacia ellos, un rayo de furia en sus ojos. «Silencio», exigió, mientras la tensión estallaba en el aire. Los investigadores observaron, congelados, preguntándose si la verdad finalmente saldría a la luz. Un investigador observó un documento en el suelo. El viejo papel arrugado brillaba tenuemente bajo la luz. Con mano temblorosa lo recogió.
Era una carta más que una simple nota. Era un testamento de horror. Los niños que no pueden sostener la verdad son considerados fallidos. Se debe hacer lo necesario para el bienestar de la comunidad. Leía en voz alta. Cada palabra caía como un ladrillo en el corazón de la sala. No, no puede ser, murmuró otro. Pero el obispo se burló. Tonterías, hablan sin saber. Eso es solo propaganda. ¿Propaganda?, exclamó un investigador. ¿Acaso no ven? Esto es más grande de lo que imaginan. Cientos de niños desaparecidos, portadores de secretos que fueron arrojados como desechos. Esto es un asesinato en masa, una purga. Por un instante el silencio los envolvió. La figura encorvada se volvió hacia el obispo. Tú lo sabes. Tú eres parte de esto. Tu silencio ha permitido que continúen estos horrores. El obispo, enrojecido de rabia, desenvainó un aire de amenaza. Cuidado con lo que dices. Las traiciones se castigan. La atmósfera se hizo más pesada, como si la oscuridad intentara tragar a todos en el sótano. Una ola de miedo atravesó a los presentes. Sentían el vacío de la traición y la desconfianza. Cuando uno de los hombres del Servicio de Salud Pública se atrevió a preguntar sobre las conexiones, la tensión se palpaba. ¿Qué? ¿Sabemos de las donaciones? ¿Quién financia esto? ¿Quién más está involucrado? De repente, un investigador, en un arrebato de esperanza, alzó la voz. ¡Esperen! Hay más evidencia. Documentos, cartas que vinculan a la Madre Superiora con políticos. No solo aquí, sino en todo el país. Su voz resonaba con un aire de urgencia, pero la mirada del obispo se endureció. ¡Cállate!, gritó, pero los murmullos crecieron. La comunidad empezaba a unirse. El miedo se convertía en rabia. No podemos permitir que sigan con esto. Necesitamos sacar a la luz la verdad, no más silencios. Las sombras danzaban a su alrededor cuando el frío se hizo más intenso, como si los muros del orfanato estuvieran absorbidos en la penumbra. Y esa sensación se tornó más intensa cuando, desde el fondo del sótano, surgió un sonido, un goteo, constante, inquietante. ¿Qué es eso?, preguntó una mujer, su voz trémula. Algo viene. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Todos se giraron, pero lo que vieron los heló aún más. En una esquina oscura apareció un niño. Su rostro paleado y perdido, sus ojos reflejaban un terror indescriptible. ¡Ayúdenme! Y la sala se congeló. Era el niño que todos temían que estuviera perdido para siempre. El niño que fue marcado. El obispo, enfrentando a la figura desamparada, se estiró hacia adelante, furioso. ¡Váyanse! Esto es intocable. Pero había cambiado. No había poder en su voz. Ahora, solo pánico. La comunidad se levantó. Las palabras fluyeron como un torrente desatado. No más encubrimientos. No más horrores. No podemos ser cómplices. La figura del niño empezó a tambalearse y la verdad era como un tsunami, arrasando todo a su paso. Uno de los investigadores se lanzó hacia el niño, regalo de esperanza en medio del caos. Sal, haremos que esto se detenga, estamos contigo. La figura encorvada comenzó a levantarse. El aire vibraba con nuevas posibilidades. Pero el obispo gritó un último intento desesperado. ¡Deténganse! ¡No lo hagan! Sin embargo, esa última palabra sonó a vacío. Las sombras se desvanecieron, mientras la figura del niño se aferraba a la mano del investigador. A lo lejos, las sirenas comenzaron a sonar. Una conexión invisible, un vínculo entre el horror y la justicia.
pero correos electrónicos y documentos secretos seguían escondidos en la oscuridad. Un eco que resonaría, un grito de alerta aún por responder. La sala finalmente comenzó a explotar con murmullos de esperanza y cambio, pero la pregunta seguía flotando. ¿Sería suficiente? ¿Podrían enfrentar lo que vendría después? La historia no había terminado. La verdad aún tenía muchas capas por desenterrar. Despierta, exige justicia. No dejes que la oscuridad se esconda tras las viseras. Comparte esta historia, porque cada voz cuenta, y la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira. ¿Qué espera nuestra comunidad? Es tu turno de actuar.